Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en NewNapp y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que todos deberíamos conocer, no importa si fueras backend o fueras frontend, es un tema que siempre es necesario, al menos para nuestros proyectos personales, o bueno, es un complemento conocer este tema y es el tema sobre cómo llevar a producción nuestros proyectos. Por ejemplo, si yo he desarrollado todo este proyecto, pues cómo hago que ya esté en producción, ¿ok? Vamos a empezar desde algo muy sencillo, por ejemplo, desde este simple HTML, que es una página web sencillita, una estática HTML, de algo así de básico, a subir, por ejemplo, luego un proyecto en Vue y ya para finalizar, a subir, por ejemplo, un proyecto en Django, que dentro del canal también hablamos bastante de Django, aunque últimamente ha sido mucho JavaScript, pero normalmente también saco contenido de Django. Bien, entonces para empezar, nosotros vamos a trabajar en un VPS aquí en DigitalOcean, que es un proveedor de servidores muy conocido, muy grande también. Y voy a dejar link aquí en la descripción del video para que puedan acceder directamente aquí. Es más, les agradecería que accedan directamente desde el link de la descripción, porque esto es una forma también de apoyar el canal y desde ya muchísimas gracias. Bien, vamos a trabajar aquí, que es un VPS donde nosotros vamos a tener básicamente un sistema operativo en la nube, un Linux en este caso, o vamos a trabajar en Linux. Vamos a tener un sistema operativo donde vamos a instalar todo nosotros desde cero, a configurar y ver todo el flujo de trabajo para hacer el deploy de nuestro proyecto. Vuelvo a recalcar, empezaremos por algo muy básico y luego ya iremos a algo complicado. Por eso puede que este curso sea un poco largo. Ahora bien, sé que la mayoría que ya trabaja con Vue, que ya trabaja con React, con todo esto, ya conoce o ya ha oído mucho sobre este otro proveedor de servidores que es Vercel, que es muy útil, que es muy fácil y es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, subir tu proyecto en Vue o en React es increíblemente sencillo, o Next, por ejemplo, es muy sencillo. Es casi tanto como simplemente dar clics y tal. Pero también, acorde a ello, el precio es un poco más elevado que un VPS. Digamos que el pequeño esfuerzo que hagamos acá en comprender algunas cosas nos da esa pequeña ventaja de que tengamos una ligera ventaja respecto a los precios. Otra cosa también, por experiencia, les digo que si ustedes están empezando, por ejemplo, una nueva startup, yo qué sé, o algo más pequeño, ¿no? Una nueva empresa, tal vez alguna nueva tienda, probablemente estén tentados a ir directamente por Vercel, pero recuerden que cuando estamos empezando nosotros queremos el menor costo posible en algunas inversiones y también queremos un control más preciso sobre ellas. Y directamente aquí, por ejemplo, a veces suele pasar que de alguna u otra forma explotó algo en usuarios y resulta que tenemos que pagar un recibo que tal vez no estaba acorde al presupuesto que hemos hecho al iniciar nuestra pequeña empresa. Sin embargo, aquí los costos normalmente son más fijos y cuando tenemos una sobrepoblación de visitas o usuarios, normalmente siempre nos notifican antes de tomar alguna decisión o antes de que esto se vea reflejado en nuestras facturas. Bien. Otra cosa también muy importante es que nosotros vamos a aprender en sí cómo funciona internamente o qué está pasando internamente para que un proyecto web llegue a producción. Bien, entonces para comenzar hay que registrarnos, le voy a dar clic acá, voy a tratar de ingresar con una cuenta de Google. Bien, parece que ha reconocido mi cuenta, bueno, me pide algunos detalles que hay que completar obligatoriamente. Voy a elegir la de website acá la de hobby en mi caso, solo es para enseñar algo. Bueno, y aquí obviamente también de 0 a $50. Bueno, y acá también vamos a elegir todo lo más básico posible. Y aquí Cloud Console, ok, guardamos, bueno, completamos el formulario. Y bueno, sí, al final sí que nos pide una tarjeta, pero aquí nos indica claramente que solo nos cobrará si realmente utilizamos el servicio o hará el cobro si realmente utilizamos el servicio y que necesita la tarjeta para verificar que somos personas reales. Imagino para que no llenen de spam o de basura sus servidores. Bien, así que les recomendaría que ingresen una tarjeta porque si van a la opción de PayPal, ahí sí que les va a cobrar por adelantado algún monto, cosa que si no les interesa aquí no va, creo que no pueden cancelar este monto. En cambio aquí, pasado un día, si no les interesa o ya terminaron vuestra práctica, simplemente podrían cancelar el servicio y creo que esto queda ahí nomás. Voy a completar yo estos datos, así que nos vemos en la siguiente pantalla. Bien, una vez completados los datos nos manda esta pantalla donde incluso creo que nos manda un mensaje de que estamos en una versión algo así como de prueba o una versión gratuita por el momento y tal. Y como vemos acá nos ofrece todos los servicios que tiene, como por ejemplo el deploy de lo que nosotros queremos, que es una aplicación web, un host para un sitio estático que imagino que debe ser mucho más barato, un deploy con un container, esto ya más enfocado a otro tipo de cosas, a otro tipo de infraestructura y bueno, hay en fin muchas cosas que nos ofrece. Vamos a ir a lo que nos interesa, que es de una aplicación web.
Y miren, aquí ya por defecto incluso nos ofrece para dentro de nuestra aplicación web tener, por ejemplo, ya iniciar algo con Django, con PHP y todo esto. Nosotros, como dije, vamos a aprender paso a paso todo esto, así que vamos a elegir aquí la de Ubuntu, ¿ok? Cosa que si subimos cualquier otro proyecto que no sea necesariamente en esto o en lo otro, pues podemos tranquilamente nosotros ir agregando más proyectos y no que nuestro servidor o nuestro VPS dependa únicamente de una configuración para algo. Les doy como ejemplo algo. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí mi web que está en un droplet sencillito de DigitalOcean, obviamente porque no recibe muchas visitas. Y en ese mismo droplet tengo, por ejemplo, esto de acá, que es los servicios que hice para uno de los cursos. Y esto está hecho en Django. Miren, ahí está un proyecto. Entonces aquí tendría un proyecto, también tengo otro proyecto y también tengo un backend para algunas otras cosas que utilizo en los cursos o incluso también aquí dentro de mi proyecto. Creo que en un simple droplet sencillito, como yo sé que no tengo muchas visitas, tengo como 5 proyectos. En un droplet sencillito, como les digo. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo el dominio absoluto o el control absoluto de todo este VPS y yo puedo hacer en él lo que quiera. A diferencia de utilizar o, por ejemplo, darle clic directamente a una de estas herramientas que como que se va enfocado únicamente al uso de esa herramienta. Sin embargo, al nosotros tener el control, podemos subir varios proyectos. Volviendo al caso, por ejemplo, este está hecho en Django, ahí podemos ver los servicios REST que, por ejemplo, están en Django REST Framework. Por ejemplo, entro acá, estos son las APIs hechas en Django REST Framework. Luego acá mi página web está hecha en Vue. Luego tengo otra herramienta que también está hecha en React. Si no me equivoco es esta de acá, el de Pomodoro que ya mostré hace tiempo. Esto está hecho en React, bueno, en fin. Todo esto lo tengo en un simple droplet sencillito de DigitalOcean, que como dije, yo puedo configurarlo a mi antojo porque tengo el VPS correcto y sé qué hacer dentro de él. Bien, entonces voy a elegir por eso la de Ubuntu Server. Y luego aquí nos pide dónde queremos que esté alojado. Por ejemplo, si estás haciendo una web y tu público es de Europa, probablemente te conviene que el servidor esté en Europa o en alguno de estos lugares cerca de Europa. En nuestro caso, por ejemplo, para los de Latinoamérica, nos convendrá algo más en Norteamérica, que es mucho más cerca y el ping no es tan alto. No interfiere mucho esto, pero obviamente alguna ventaja nos da. Entonces yo voy a elegir el de New York que me traía por defecto. Acá por defecto, miren, nos da un droplet de $6 si es lo que quieren, pero podrían iniciar con uno de 4 para algo sencillo. Yo estoy con el de 6, debo aclarar esto, no estoy con el de 4, y en este de 6 es en el que he agregado muchos otros proyectos. Miren, nos da incluso 500 de transferencia, 10 GB de almacenamiento, yo estoy en este de 25, bueno, en fin. Voy a elegir el de 4 para esta ocasión. Bien, nos dice que está en un sistema operativo Ubuntu en la versión 24. Por ejemplo, yo veo que ya tengo que actualizarme bastante porque yo estoy en una versión mucho más antes que esta. Trataré de hacerlo. Luego nos dice que si podemos loguear con un SSH key, que es lo más recomendado, podrían poner que sí, o también directamente pueden loguear con un password que es muy sencillo. Es más, para la ocasión o para empezar este video, porque luego podemos cambiar la forma de acceso, vamos a empezar aquí con el password, que es lo más fácil para que no nos compliquemos demasiado, ¿ok? Obviamente hay que agregarle un password aquí. Vayan pensando en vuestro password, debe cumplir todas estas características, normalmente debe ser algo muy seguro. En una versión antigua, para los que hayan visto por ejemplo mi curso de Django, recuerden que el password nos lo generaba automáticamente, nos llegaba algún correo, era un poco más diferente, claro, porque ahora recomienda más el SSH key, ¿no? Pero bien, vamos a intentar con esto, voy a intentar poner algún password. Bien, ya ingresé mi password, traten de cumplir todo esto para que todo funcione muy bien. Y obviamente guarden bien esa contraseña por el momento, aunque imagino que también sigue su funcionalidad de recuperar todo mediante el correo. Imagino que eso sigue así. Si quieren pueden agregar esto, les recomiendo que no agreguen nada. Ya cuando lo necesiten en algún momento, lo bueno de DigitalOcean es que luego pueden con simples clics ir incrementando vuestro servidor a una mejor memoria RAM, mejor memoria o incluso mejores cosas respecto a los servicios de base de datos, ¿ok? Por el momento siempre traten de crearlo así desde cero. Bien, ya está creando, voy a poner no gracias acá y tal, y bueno, ya me ha creado mi primer droplet con todo esto de acá. Solo algunos detalles aquí, miren, si por ejemplo le sale algún problema de que no se ha podido crear su droplet o en este momento tenemos algún problema o tal, normalmente es porque el servidor en el que están intentando crear, ahí donde se seleccionaba en qué zona del servidor, si querían en Europa o en Norteamérica, está en este momento saturado o lleno. Así que lo único que tienen que hacer es elegir otro en vuestra región, Norteamérica o tal. Simplemente eligen otro y ya está. Bien, lo primero que voy a hacer es que no me gusta ese nombre, lo voy a cambiar. Vamos a ponerle, por ejemplo, Neon. Esperemos a que cambie, esto a veces demora un poquito, ya está. Esta es la interfaz normal que ustedes tienen en DigitalOcean, donde, por ejemplo, les reporta cuánto acceso han tenido, algunas otras cosas, algunos otros servicios que hayan podido comprar y tal.
Por ejemplo, aquí en Access a veces es bueno, perdón, aquí en Grabs a veces es bueno revisar en qué horas, por ejemplo, se llena mucho vuestro disco, sobre todo la memoria o el CPU, estas cosas. Normalmente es lo más esencial. Y si en algún momento, por ejemplo, desean que no se tenga acceso a vuestra web por N razones, simplemente le dan aquí al botón y ya está. Quieren cambiarse a una nueva versión o por ejemplo ya no les es suficiente el de 1 GB de memoria, perfecto, vienen acá y simplemente se cambian con un clic y no tienen que hacer absolutamente nada más en vuestros proyectos, ¿ok? Voy a volver acá al inicio, no sé dónde le di clic. Entonces ya está, ya tenemos nuestro servidor. ¿Y cuál es el acceso a nuestro servidor? En primero la contraseña que hemos creado y en segundo esta IP que vemos por acá, esta de ahí, ¿ok? La copio, mira, la voy a copiar y ahora voy a ir a mi terminal. Bueno, ya tengo aquí mi terminal y lo que hay que hacer aquí es poner ssh root arroba root por el usuario raíz o el usuario principal, por defecto Ubuntu o por defecto DigitalOcean. Al crear nuestro Ubuntu nos da un usuario root por defecto que ya está activado. Bueno, el típico usuario root de Ubuntu. Este es un usuario, ¿ok? Dependiendo, por ejemplo, si ustedes ven en vuestro trabajo que para el acceso utilizan otra cosa por aquí, qué sé yo, por ejemplo, admin, o por aquí utilizan otro tipo de cosas como editoras, ¿sí? Esto es solamente el nombre de un usuario que está creado en Ubuntu. En Ubuntu existe la opción de que, así como por ejemplo aquí en Windows nosotros tenemos usuarios, por ejemplo este es mi usuario, o al crear o al formatear nuestra computadora le damos un usuario. Bueno, en Ubuntu podemos nosotros crear muchísimos usuarios. Similar acá en Windows también, aunque lo hacemos de formas completamente diferentes. Bueno, en Ubuntu se hace o se crea este tipo de usuarios para que limitemos el acceso a algunas cosas de todo el sistema operativo. En este caso, el usuario principal siempre en Ubuntu, bueno, en Linux es root, ¿ok? Luego ponemos el símbolo arroba como un símbolo de que nos vamos a conectar a algo. Y en este caso queremos conectarnos a esta IP, ¿bien? Entonces le voy a pegar ahí la IP y luego presionamos Enter. Otra cosa más que no he explicado, que esta es una forma de conexión hacia un servidor, ¿ok? De comunicación. Bien, entonces presiono Enter. Ahí nos pide que es la primera vez que nos vamos a conectar, que si estamos seguros de ello, le vamos a poner que sí. Espera un segundo y ahí nos pide el password. Y en este caso vamos a poner, por supuesto, el password que le hemos ingresado a nuestro servidor al crear nuestra cuenta. Bueno, al crear nuestro droplet en sí, ¿no? Bien, presiono Enter, espero haberlo escrito bien. Sí está, ahí está. Entonces ingreso ya directamente hacia nuestro droplet. Y no me gusta que aparezca esto de acá. En alguna parte seguro nos pidió cuando estábamos creando la cuenta ponerle un nombre, porque no debería aparecer esto de acá. Normalmente aparece el nombre que le pusimos, que en este caso fue este que le cambié yo aquí. Me gustaría que sea así, pero bueno, son temas menores. Voy a limpiar, clear. Y bueno, actualmente o ahora en este momento ya estamos en un sistema operativo Linux, solo que dentro de los servidores o dentro de las computadoras de DigitalOcean. Ya estamos dentro de nuestra gotita o dentro de nuestro droplet. Alguien que ya conoce Linux sabe esto. Cuando nosotros empezamos en un nuevo Linux o entramos a un nuevo sistema operativo Linux que es nuevecito, que no tiene nada, siempre hay unos comandos que ejecutar. Y el primero es poner sudo apt update, este de acá. Presionamos Enter. Esto básicamente lo que hace es ir a sus repositorios oficiales y ir a traer o comprobar algunas cosas que tengan. Luego ponemos el sudo espacio apt upgrade. Y vamos a poner de una vez -y para que acepte absolutamente todo. Bien, se está actualizando, se está, digamos que poniendo al corriente con todo lo nuevo, con todos sus repositorios de, en este caso, Ubuntu 24 era, ¿no? Esto puede demorar un poquito, así que vamos a esperar. Ya está, ya acabó, entonces simplemente ahora voy a hacer un clear para tener la pantalla limpia. Por alguna razón tengo la manía de siempre tener la pantalla limpia o la terminal limpia. Ahora también deberíamos agregar o instalar algunas cosas, pero como tenemos uno muy básico, tampoco quiero instalar demasiado aquí más que lo estrictamente necesario. Algo que es muy necesario, como buenos programadores, deberíamos instalar Git, ¿no? O deberíamos configurar Git porque Linux por defecto trae instalado Git. ¿Cómo se ve esto? ¿Git-v o es Git-version? Creo que es version, ¿no? Ahí está, ¿ves? Por defecto trae, por ejemplo, este está ya con Git 2.43. Siempre Linux por defecto trae Git. Ya nos quedaría como buenos programadores configurar nuestros accesos a Git. Recuerden que también para eso ya tenemos un curso completo de Git acá en el canal. Aquí está el tutorial completo de Git, bien, por si alguien necesita conocer algo más, pero tampoco vamos a hacernos mucho lío porque cuando lleguemos al momento lo vamos a configurar nosotros acá directamente, ¿ok? Y obviamente, por ejemplo, si luego vamos a trabajar con Django, habría que instalar Python porque esto sí que es backend,
Pero por ejemplo para nuestros proyectos que son React, que son Vue, no necesitamos instalar Node.js porque todo esto en teoría lo vamos a hacer aquí en nuestra computadora y ya lo que es para ir a producción lo traeríamos aquí. Bien, entonces ahora ya tengo configurado mi Linux y ahora aquí es donde yo quiero subir mi proyecto o tener mi proyecto que quiero compartir. Como dije, vamos a empezar por un simple HTML muy sencillo. El punto es que ahora debo subir este proyecto, este HTML que tengo acá, esta web estática, aquí, a mi servidor o a mi droplet de aquí. Para ello, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, como cualquier computadora, por ejemplo acá en Windows, es crear mi estructura de carpetas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí Tutos Neon, donde están todos los tutoriales que hacemos para el curso, bueno, los más recientes. Y siempre tenemos una estructura, igual que haremos, por ejemplo, acá en nuestro Linux, tener una estructura de dónde van a estar mis proyectos. Así que vamos a crearnos una carpeta. Para ello voy a ir a la raíz, para ello ponemos simplemente cd / y es como si estuviéramos yendo a la raíz de todos los discos. En este caso, por ejemplo, como cuando hacemos acá en Windows, ir al disco local C, la raíz, ¿no? Bueno, algo así. Entonces ahí voy a poner cd / nada más y presionamos Enter. Y ya está. Si ven acá, apareció esto. En teoría estamos en la raíz. Si queremos ver qué hay dentro, ponemos ls y ahí miren, hay ya algunas carpetas y todo este tipo de cosas. Bien. Entonces, ahora yo aquí en la raíz voy a crearme una carpeta donde quiero que estén mis proyectos web. Para ello vamos a poner mkdir de esta forma y luego el nombre de la carpeta. Existen muchos nombres como puede por ejemplo ser app server, hay varios nombres que pueden poner. Si no me equivoco también hay uno que se llama web. En Apache normalmente ponen web si no me equivoco. Son convenciones que ya existen. En nuestro caso nosotros vamos a poner web apps de esta forma, ¿ok? Presiono Enter, si pongo ls, miren, aquí ya aparece la carpeta Web Apps. Si se nota, aquí está, Web Apps, al lado de este temp. Bien, ya tengo mi carpeta Web Apps, entonces ahora sí puedo entrar ahí, cd, luego Web Apps, presiono Enter y ya estoy dentro de mi carpeta. Obviamente vacía, porque acabo de crear. La idea es que aquí dentro de esta carpeta Web Apps yo voy a tener todos mis proyectos. Por ejemplo, quiero tener mi primer proyecto, que vendría a ser este ejemplo, que lo tengo acá en Nginx, que es SimpleSafe. Esto de acá, mi primer proyecto. Lo que puedo hacer es copiar directamente esta carpeta aquí. O algo muy sencillo también que pueden hacer es que, por ejemplo, si esto, que no sería algo tan sencillo como esto, está en un repositorio de Git, pues lo clono aquí adentro y ya está, ¿no? Aunque claro, si es algo muy grande tal vez, que va a ocupar espacio o algo que necesita, no sé, n cosas, no sería tal vez la mejor idea, sino copiar únicamente lo que quiero yo que se vea o que esté en deploy en producción. En este caso, por ejemplo, yo quiero que esté este archivo de acá, que es el que tiene mi página. Si voy al código, miren, es un código sencillo, el HTML típico. Tiene su head, tiene su body, ahí está el título y lo que hace ahí. Sencillo, sin más. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en mi caso, sí que me conviene copiar esta carpeta, que no tiene mucho, es bastante pequeñito. Para copiar una carpeta, vamos a ir en Windows, ahí donde está la carpeta, y vamos a abrir la terminal. Abro ahí la terminal. Tengo las dos terminales, aquí es donde está mi servidor en Linux y aquí tengo la carpeta que quiero copiar. Entonces lo que vamos a hacer es poner scp de esta forma, este código, que es una forma de copia segura, y luego el nombre de lo que queremos copiar. Si quisiera solamente un archivo, directamente tendría que pasar el nombre del archivo. En este caso, por ejemplo, simple tal site, y creo que mi archivo se llama index, algo así. Pero yo quiero copiar la carpeta entera, entonces como quiero la carpeta entera pongo -r. Ahora bien, una cosita, es un pequeño detalle, pero si ustedes no tienen actividad aquí en la terminal donde está abierto vuestro servidor, si no me equivoco, después de 2 minutos automáticamente les bota, así que tengan cuidado con eso, ¿ok? Bien. Entonces ahora aquí voy a poner este simple y ahora a dónde quiero copiarlo. Hago un espacio y a dónde quiero copiar esta carpeta que acabo de seleccionar ahí. Para ello quiero copiarlo a mi usuario root, arroba, como habíamos hecho antes, luego la IP. No me acuerdo la IP, es esta de acá. Voy a la terminal donde quiero copiar, ahí está. Y luego ponemos la ruta a donde exactamente queremos que se copie. En nuestro caso queremos que se copie a esta carpeta web apps que está en la raíz, ¿verdad? Entonces siempre que esté en esa ruta vamos a poner 2 puntos. Y luego ya la ruta. Por ejemplo, si pongo slash, quiere decir que ya estoy en la raíz. A partir de la raíz, ¿hacia qué estructura de carpetas quiero navegar? En este caso, por ejemplo, quiero ir a web apps, que es la que acabo de crear, y quiero que lo copie ahí. Presiono Enter. Debería pedirnos una contraseña, ahí está. Vamos a poner la contraseña que hemos creado. Presiono Enter. Y miren, empezó a subir nuestro proyecto. Bueno, lo subió muy rápido, la verdad.
y ya está, 100%. Entonces ahora si vuelvo aquí a mi servidor, pongo web apps, o bueno, vamos a la ruta web apps. Una cosa en Linux, desde donde sea, si yo pongo slash web apps, desde donde sea que estén las rutas, puedo ir siempre a la carpeta que va a la ruta directa. Siempre que pongo slash, recuerden, voy a la raíz. Bien. Entonces ahora si pongo ls, miren, ahí está mi sitio. Si pongo cd simplesite, ls, y aquí está el archivo. ¿Quieren ver el archivo? En Linux solo ponemos nano, luego el nombre del archivo, y miren, ahí está todo el código que hemos copiado, todito. Control X para salir, perfecto, voy a poner un clear, y ya está. Entonces, en teoría, ya tengo copiado mi proyecto que quiero que esté en producción. Bien, entonces el punto ahora es, ¿y cómo hago esto? ¿Qué demonios tengo que hacer aquí para que pase eso? Si ya tengo el archivo aquí en el servidor Ubuntu. Bueno, para eso necesitamos utilizar un software que nos va a ayudar a servir, propiamente dicho, como es un servidor, pues a servir nuestros recursos. En este caso, nuestro recurso es un HTML. Pues un servidor que nos ayudará a servir HTML, a servir imágenes y a configurar N cosas más. Por eso aquí en el servidor nosotros tenemos que empezar ahora a configurar cosas, y por eso esto en determinados casos y para determinados proyectos puede llegar a ser complicado, incluso mantener, solucionar algunos problemas y ese tipo de cosas, y es por eso que a los que dominan servidores pues se les paga muy bien, ¿no? Ahora nosotros con los complementos del canal y estas cosas podemos decir que ya más o menos conocemos los ámbitos en global de cómo es un frontend, cómo es un backend y ahora incluso algunas cosas en servidores. Bueno, está bien conocer esas cosas, ¿no? Nunca sobra. Entonces, el software que vamos a utilizar para nuestro caso se llama Nginx. Existen dos muy conocidos. Uno es Nginx, que es este de acá, y obviamente el otro es Apache. La verdad, desde la universidad nunca más volví a utilizar Apache, así que actualmente no sabría cómo montar algo en Apache. Ni siquiera sé qué tanto cambió, porque se hace mucho desde la universidad que no lo utilizo. Pero Nginx sí que lo he utilizado bastante, sí que he tenido algunas cosas, sí que incluso he trabajado proyectos centrados en esto. No diré que soy un experto, incluso me considero muy novato en esto, porque si bien es cierto, este fue por ejemplo en la universidad el curso que, de los cursos que más me costó, era servidores, o bueno, redes 2 se llamaba en mi universidad. Era un poco complicado, pero también era un tema muy interesante. Y de alguna experiencia tendré, algunas anécdotas seguro les contaré a medida que vayamos avanzando, porque para servidores sí que todo aquel, estoy convencido de que todo aquel que se ha encargado de mantener un servidor o mantiene propio él mismo su servidor, ha tenido anécdotas relacionadas a servidores, estoy convencido de. No creo que haya alguien que no haya pasado algún inconveniente en sus servidores. Bien, entonces para trabajar con Nginx, aquí vemos la documentación muy básica, claramente lo ha hecho un backend esto, es muy básica, en serio. Y bueno, si quisiéramos leer todo esto, la verdad la documentación no es sencilla, es algo complicada dependiendo de cómo lo vemos, pero existe otra documentación mucho más completa que es Nginx Plus, que es básicamente el de paga de Nginx. Este es el Plus, dije, este es el de pago. Nosotros necesitamos acá el de Open Source. Entramos acá y aquí nos da una serie de cosas y al final, bueno, lo que hacemos normalmente con Linux, el update y tal. Y al final aquí tenemos la forma de instalar Nginx. Aquí está, instalar Nginx, que es sudo apt-get install Nginx. Lo voy a copiar. Vamos a venir a nuestro servidor, a nuestra gotita. Presiono Enter y va a instalar Nginx. Pongo que sí. Esperamos un par de segunditos. Bien, ya está, ya se ha instalado Nginx, correcto. Y ahora lo que nos quedaría sería empezar a utilizar Nginx. Mira, en el momento que hemos instalado Nginx, nosotros podemos hacer esto, cd /etc, que es más o menos donde se instalan los paquetes, o donde están las configuraciones base de los paquetes. Luego ponemos Nginx, ya aparece, antes no debería haber aparecido esto, pero ya aparece Nginx. Aquí poner ls y ahí trae toda la estructura que nos trae Nginx, las carpetas con las que trabaja, algunas otras cosas, algunas carpetas con las que nosotros también vamos a trabajar. En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, necesitamos entrar a la carpeta Site Availables, esta de acá. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, cd Site Availables, ls, miren, ahí tengo un archivo por defecto llamado default. ¿Qué es lo que está pasando o qué hace este archivo default? Que en el momento en el que nosotros ya hemos instalado Nginx, este ya está utilizando nuestra computadora, en este caso, nuestro sistema operativo Ubuntu para servir algo. Ya está sirviendo algo. ¿Cómo compruebo esto? Por ejemplo, si copio esta IP e intento acceder a ella, por ejemplo, vamos a acceder aquí. Automáticamente me aparece un mensaje aquí, Welcome to Nginx, que este servidor está configurado con Nginx. ¿Quién está haciendo esto? Pues este archivito que vemos aquí. Voy a cerrar de una vez esto. Este acá, este que vemos ahí, es de default, es el que está haciendo esto. Podemos abrir. Tengan cuidado con este archivo, no lo vayan a borrar o a editar demasiado porque mucho
de lo base ya lo trae ahí en este default. Presiono Enter. Bueno, hay alguna configuración que nos indica qué hacer, que es casi como una pequeña documentación en código de lo que necesitamos hacer. Miren a dónde va un index HTML. Bueno, en fin, hay muchas cosas aquí que incluso cuando queremos optimizar la carga, la velocidad, que almacene algunas imágenes de tal forma, que trate algunos archivos de X forma, en este archivito o basado en este archivo se configuran algunas cosas, ¿ok? Voy a cerrar esto. Entonces vayamos a lo nuestro. Lo que nosotros necesitamos ahora es crear un nuevo archivo. Para crear un nuevo archivo en Linux podemos poner el comando touch de esta forma, ¿ok? Y luego ahí poner el nombre del archivo. Por ejemplo, en mi caso, como es un proyecto llamado SimpleSite, podría poner simplemente SimpleSite, algo así, ¿no? O normalmente una nomenclatura es que le pongas el nombre del archivo como el dominio que vas a utilizar más adelante. Ya hablaremos de ello, por ejemplo, un simple.com. Obviamente esto no determina que luego accedan como simple.com. No, eso es otra cosa, ese es un dominio. Ahora nosotros simplemente por convención le ponen así para reconocer que este archivo es el que administra tal web. Porque como dije, podemos tener varias web aquí y Nginx se puede encargar de servir todas. Bueno, hay que reconocer cuál archivo le pertenece al proyecto que queremos servir. En mi caso yo quiero servir este sencillito. Así que le voy a poner simple.com. Es, como dije, solo una convención. Es más, si quieren puede quedarse simplemente así o cambiarle el nombre, como por ejemplo, como quieran. ¿Ok? Yo lo voy a dejar con simple. Presionamos Enter. Bueno, esto ya me ha creado un archivo. Si pongo ls, aparte del default, ahora tengo el simple. Entonces ahora yo pongo un nano, vamos a abrir este simple y vamos a editar este archivo. Es lo que propiamente se llamaría, vamos a programar en Nginx, ¿no? O en servidor. No es tan complicado porque normalmente hay que copiar y pegar algunas cosas que ya nos da Nginx, pero en algunos momentos sí que se escribe algunas otras cosas aquí. Entonces, según la documentación de Nginx, si volvemos para acá y vamos, por ejemplo, aquí a Web Server y leemos toda esta documentación que tenemos aquí, por ejemplo, para servir archivos estáticos y tal, siempre necesitamos escribir un bloque server, ¿ok? Entonces es lo que vamos a hacer. Voy a poner por aquí server. Esto hay que escribirlo bien porque acá no estamos en un editor como para que nos corrija si nos equivocamos en algo, así que hay que tener cuidado aquí, ¿ok? Es más, en mi curso de Django, la mayoría de las preguntas son relacionadas al deploy y es porque normalmente la mayoría se equivoca en este tipo de cosas porque, bueno, estamos acostumbrados a escribirlo todo aquí, ¿no? Claro, podrían escribir aquí, copiar y pegar, también da lo mismo. Bien, y luego nos dice que nosotros configuremos el puerto donde va a empezar a servir nuestro proyecto. Por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos un proyecto en Vite, cuando nosotros ejecutamos el Vue, el React o el propio Django, siempre dentro de nuestra computadora abre un pequeño puerto, ¿no? Por ejemplo, el 8000 que abre Django o por ejemplo, 4321 que abre Astro o así, ¿no? Y entramos a ese link, localhost 4321 y bueno, lo mismo. Acá también sucede algo similar. Necesita un puerto para encargarse de alguna petición hacia esta computadora o hacia los servicios que ofrece aquí. Y en este caso, por defecto, para los servicios web, Nginx usa el puerto 80. Por tanto, vamos a poner listen, que escuche las peticiones al puerto 80. Normalmente en web, ahí es donde se hacen las peticiones. Luego nos pide un server name, que es obligatorio. Siempre debe haber un nombre de acceso a este servidor, que es un server name. Aquí, por ejemplo, es donde pueden poner tu dominio.com. Por ejemplo, yo como estoy en Neunab, podría poner neunab.com. Pero por supuesto, este dominio necesitas comprarlo de alguna otra empresa. Creo que DigitalOcean no vende dominios. Vamos a hacer eso también. Ya que he aceptado que el curso va a ser largo, pues vamos a hacer también la compra de dominio, ¿ok? Pero lo haremos más adelante. Por el momento, como no tenemos un nombre, la forma de acceso que podemos utilizar por defecto es esta de acá. Voy a copiar la IP y vamos a pegarlo aquí. Server name, dos puntos y esto de acá. Punto y coma, no se olviden. Y luego nos dice ahora qué quieres que sirva. Para ello vamos a poner root, el usuario. Y en este caso le quiero servir nuestro proyecto que habíamos subido, que es este de acá, ¿no? Sabemos dónde está y debemos pasarle la ruta exacta. Sé que está en la raíz. Ahí hemos creado una carpeta llamada web apps / luego se llama simple, la carpeta guión save. Y luego abajo, después de haber ingresado la ruta exacta, no se vayan a confundir ahí, la ruta tiene que ser exacta. Y no nos olvidemos el punto y coma. Luego aquí abajo lo que tenemos que hacer es poner el nombre del archivo por defecto que queremos que cargue. Como siempre sabemos que normalmente es un index, ¿no? Entonces ponemos un index. Y luego un index.html. De esta forma. Para que no encuentre ningún error o para que siempre encuentre nuestro archivo. Y luego nos dice, por ejemplo, si existe navegación en tu página web, que siempre obligatoriamente necesitamos poner el bloque location
para que a partir de ahí empiece a servir otros archivos. Recuerden que una página web no siempre va a tener un simple index, sino que puede tener otros archivos más. Entonces, para ello deberíamos declarar el location. Por el momento, por ejemplo, le decimos que dentro de la raíz busque y si no encuentra nada, haga algo. Vamos a ordenar bien esto. Y por ejemplo, nos dice acá en la documentación, oye, y si no tienes más páginas, pues en el location pon esto para que de alguna forma devuelva que ya no hay más páginas o el típico error 404 de que no he encontrado la ruta. Que es en nuestro caso, solo tenemos un simple index HTML. Más adelante, cuando subamos otra clase de proyectos, aquí configuraremos otra cosa porque sabemos que tenemos más rutas a las que navegar dentro de nuestro proyecto. Bien, con esto ya estaría, así que echémosle un pequeño vistazo hacia a todo nuestro código. 80, acá me falta un punto y coma, no se vayan a olvidar. Y todo esto de acá parece que está bien. Entonces pongo control O para guardar. Ahí nos aparece el nombre, presionamos enter y luego control X para salir. Hasta aquí hemos creado nuestro código o el que se va a encargar de servir nuestro proyecto. En este caso un simple HTML estático o bueno, un proyecto digámoslo frontend, ¿ok? Un HTML o JavaScript, bueno, archivos estáticos. Si por ejemplo nosotros intentamos acceder aquí, pues no pasa nada. Puedes servir lo que quieras, pero no pasa nada. Es más, hasta se ha muerto todo, miren. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora nosotros necesitamos confirmar para Nginx que este archivo empiece a leerlo realmente. Para ello necesitamos crear un enlace simbólico. ¿Cómo hacemos ello? Ponemos el comando ln. Esto podemos hacerlo donde sea. Miren, por ejemplo, perdón, me voy por ejemplo al base. Perdón, ahora sí. Pongo ln-s o para estar más seguros es sudo ln-s. Aunque como estamos en el usuario root, el sudo no es necesario, pero bueno. Y ponemos /etc nginx, la ruta del archivo que hemos creado. Estaba en sites availables, ahí lo creamos, ¿no? Y se llamaba simple. Perfecto. Y luego, ahora debemos pasar a dónde queremos enviar esto. Y nosotros queremos que cree un enlace simbólico, o como dije, que cree una confirmación de este servidor en la ruta etc nginx sites, ya no en el available, sino en el enable. Ahí queremos que cree. Presionamos enter y ahora vamos a ver si se ha creado correctamente. Para ello entro a esa ruta cd/etc nginx sites enable, solo para mostrarles ls. Y miren, aquí se ha creado el archivo este. Es como si se hubiera copiado, ¿no? Pero en realidad se ha creado un enlace simbólico, lo que quiere decir que, claro, se ha enlazado estos dos y ahora sí que este lo va a leer Nginx. Entonces ahora lo último que nos queda es revisar que todo el código que hemos escrito esté bien. Para ello ponemos Nginx de esta forma, luego -t. Presionamos enter y esto debería siempre mostrarnos esto de acá, un successful, ¿ok? Que es it's okay o successful. Si acá pasa un failed o algo está mal, normalmente les dicen qué línea de código está mal. No es muy explícito, pero bueno, se puede intuir más o menos, ¿ok? Entonces ahora nos dice que todo anda bien. Por tanto, podríamos poner un service, que es un comando de Linux, nginx, luego simplemente restart. Y ven, se ha reiniciado muy rápido. En algunos casos demora un poquitín, pero en este caso ha sido casi instantáneo. Entonces, ¿qué pasa si vuelvo acá y hago un refresh? ¡Voilá! Miren, ¿qué está pasando? Empezó a cargar nuestro proyecto. Ahí está todo, miren, está ocurriendo acá. Claro, aquí sería bonito ponerle un dominio, que lo vamos a hacer también. Pero miren, empezó a cargar todo de forma perfecta, ¿no? Ya acabamos de llevar a producción nuestro proyecto. Por supuesto que faltan detalles. Primer detalle que falta, oye, esto no me gusta que no sea seguro. Actualmente ninguna página que tenga esto, yo creo que nadie accede a una página que no tenga esto, ¿no? O sea, que no tenga el HTTPS, ¿no? El protocolo de seguridad típico. Miren, hasta este simple servicio que yo tengo tiene HTTPS. Bueno, ahora actualmente todos deberían tener y vamos a hacer eso también, que es gratuito. Pero primero acabemos de entender esto y luego al final le configuramos estas cosas, ¿ok? Entonces, miren, se ha subido esto perfectamente. Ahora, ¿cómo subo entonces un proyecto, por ejemplo, de Vue? Intentemos hacer eso. Para ello, yo tengo, por ejemplo, el proyecto que hicimos en el primer curso de Vue, en el curso básico de Vue, que es este de acá. Voy a ejecutarlo acá en mi terminal. Es simplemente npm run dev, ¿verdad? Ejecuto esto. Miren, este era el pequeño proyecto que tenemos. Voy a acceder aquí. Sencillo. Este proyecto sencillo voy a tratar de subirlo, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente lo primero que hay que hacer, por ejemplo, en Bit es, si no me equivoco, es npm, perdón, este no es acá. Lo tengo acá. Voy a poner un clear. Creo que para hacer producción esto es npm run
build, ¿no? No es npm, perdón, me he olvidado cuál es. Vamos a poner, vamos a ver cuál es. Si es npm room build. Esperamos un segundo a que se cree todo en producción. Bueno, Vite lo hace increíblemente rápido. Para los que venimos de Vue.cli, esto demoraba muchísimo. Bien, ya lo hizo. Voy a hacer un clear. Un clear. Y si vamos a ese proyecto, por ejemplo, lo tengo acá. Se ha creado esta carpeta, ¿no? Llamada dis. Si entro ahí, ahí está todo lo que necesitamos para que nuestro proyecto funcione. Y principalmente este archivo index, ¿no? Bien, pues lo vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a acceder a nuestro servidor. Pongamos la contraseña. Bien, ya volví a acceder a mi servidor, clear, y bueno, cd/webapps. Y aquí quiero que se copie algo. En este caso, por ejemplo, creo que se llamaba agenda el proyecto. Voy a crear una nueva carpeta, solo para estar organizado, mkdir a agenda, ¿no? Como lo habíamos hecho antes, ls, y bueno, ahí tengo la carpeta agenda. Déjenme ir por un agüita que se me secó la garganta y volvemos. Y bien, entonces, lo que podemos hacer es exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿no? Teníamos este simple que hicimos, copiamos dentro o copiamos toda la carpeta. En nuestro caso quiero copiar dentro de esta carpeta agenda algo ahí. Podría simplemente entrar a agenda y hacer lo que les había mencionado antes. Si ustedes ya tienen un repo donde está este proyecto o tienen un repo privado donde está vuestra producción, simplemente podrían hacer un git clone y https y tal. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es los archivos, ¿verdad? Un cd. Por ejemplo, entro acá simple. Lo que nos interesa son estos archivos. En el caso de Vue, por ejemplo, o de un proyecto con Vite, no solo Vue, sino React, todo proyecto con Vite, lo que nos interesa es esta carpetita de acá, el dis, los archivos que hay acá. Ese es el que nos interesa. El resto es el código de mi proyecto, pero el producción es esto de acá. Es lo único que me interesa, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, lo que se nos puede ocurrir es que clono todo mi proyecto y aquí ejecuto npm room build, ¿no? Instalo todo. Para ello vas a necesitar instalar Node.js en tu servidor, vas a necesitar instalar no sé qué otras cosas más necesite Vite, consumir memoria mientras haces el npm room. Para un proyecto tan pequeñito como, o para un servidor, pero pequeñito como el que tenemos nosotros, ¿para qué matarlo con eso? Si al final puedo tener la carpeta dis en mi propia computadora que sí soporta más cosas y simplemente llevar esto hasta aquí, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer yo. Ahora, para proyectos estáticos como Astro, como por ejemplo, tal vez Next, que sí que se necesita estar haciendo un refresh todo el rato, bueno, probablemente un servidor un poquito más grande donde pueda ejecutar estos comandos. Incluso ahí podríamos hacer simplemente lo que digo, algo conectado a un repositorio, un pull y ya está, ¿no? Es más, para la parte de Django es lo que voy a hacer, trabajar con repositorios. Pero bien, aquí lo único que necesito es copiar esto. Así que vamos a hacer eso que ya sabíamos cómo hacerlo. Venimos acá y simplemente vamos a abrir la terminal dentro de nuestro proyecto a la altura de ese dis y ponemos scp, espacio, -r y luego la carpeta. Quiero copiar esta carpeta dis a dónde, ya sabemos, a mi usuario root, arroba, luego a mi IP, siempre me olvido, es esta de acá, y luego a qué ruta, dos puntos, a dónde. Quiero ir al slash, a la raíz, luego a mi carpeta web apps donde están todos mis proyectos, luego a slash, creo una carpeta llamada agenda y quiero que lo copies ahí, ¿no? Presiono enter y esperemos a que suba. Obviamente la contraseña y esperamos a que suba esto. Miren, está subiendo todo, ya está, lo ha subido rapidito, obviamente un proyecto muy pequeño, ¿no? Ponemos un clear por acá, ya no me interesa mucho esto, ahora sí vuelvo a mi servidor. Si entro a cd a agenda, un ls, pues aquí está este dis, es el que me interesa y es el que tiene el archivo index. Entonces ya podría yo crear un enlace simbólico o bueno, configurar un servidor en Nginx para que cargue este proyecto. Vamos a hacer eso. Para ello vamos a ir a cd/etc nginx site available, ¿no? Ponemos ls y ahí tenemos este archivo simple y aquí va el primer dilema. Voy a poner nano, voy a poner simple y abrimos. Este ya está escuchando mi IP, ¿no? ¿Qué voy a utilizar para entrar al otro? Porque si yo accedo a esto, ¿qué va a decidir Nginx? ¿A cuál me va a servir? ¿A este proyecto o al otro? Podemos probar. Juguemos un poquito con el servidor. Voy a copiar de una vez esto, que es lo mismo, control X, y vamos a crear otro, un touch, y vamos a ponerle agenda, se llama el proyecto, ¿no? Como dije, acá el nombre que quieran, en este caso, agenda. Bien. Y ahora sí, abrimos nano agenda, y lo que he copiado era esto, server listen 80. Server 9, esto de acá, pero en este caso ya la ruta cambia, ¿no? Ya no es web app simple site, sino es web app
quiero que vayas a la carpeta agenda. Esto hay que escribirlo bien y justo lo escribí mal. Agenda slash dist. Este de acá, ¿no? Bien, punto y coma. También tiene un archivo index, que es el que quiero que lea. Vite por defecto nos genera eso, tanto para React, para cualquier otro proyecto. Es más, ahora todos que nos generan eso, en general, todos generan este index desde mucho antes. Y bueno, si no encuentra rutas, que no maneje nada. Porque que yo sepa, este no tenía rutas. Aunque, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya va a empezar a tener rutas? Lo que tendríamos que hacer es copiar esto. Lo voy a copiar y luego lo voy a borrar de acá. Ya en caso estén manejando rutas. Creo que funcionaría igual de la forma en la que está, pero esta es la forma más correcta de hacerlo. Vengo acá y copiamos esto así, dentro del Location. Y esto ya cambiaría la sintaxis, ya no es necesariamente esto así, porque si ya tenemos rutas, espera el servidor que nosotros manejemos los errores 404, así que no va a manejarlo directamente Nginx, sino que ahora le vamos a decir que todo esto se maneja a partir de nuestro archivo slash index.html y punto y coma. ¿Está bien escrito? Parece que sí. Bueno, parece que todo está bien. Pongo guardar, presiono enter, control X para salir. Voy a limpiar esta terminal y tendríamos que hacer nuestro enlace simbólico, ¿no? Vamos a hacer esto para llevar a ln-s slash la ruta etc nginx sites available, ahora se llama agenda, y luego hacia la otra ruta etc nginx sites, ahora es enabled. Presionamos enter y esto ha debido crear un enlace simbólico, pero siempre hagamos la comprobación, ¿no? Creo que debería mandar error nginx-t. Bueno, nos dice success, pero sí que nos está diciendo, oye, hay dos servidores ejecutándose en el mismo server name. Vamos a reiniciar service nginx restart para ver que todo funcione. Probemos ahora qué pasó. Hago un refresh. ¡Oh! Nos cargó el último, ¿no? No carga el otro. Tal vez por el orden de letras. A de agenda lo lee primero antes que simple, ¿no? Es probable que sea por eso. Realmente nunca había probado esto, porque normalmente ya trabajas con un dominio y tal. Pero miren, ya hemos deployado nuestro proyecto. Obviamente el de agenda ya no nos interesa, perdón, el simple ya no nos interesa, y lo que tendríamos que hacer es simplemente poner un rm para borrar algo, -f, slash, y vamos a ir al enlace directo, etc nginx sites enabled simple. Ese es el que tengo que borrar. Ya no debería existir. Y ahora sí, service nginx restart. Vuelvo a hacer un refresh acá. Y miren, ahora sí está funcionando correctamente. Y miren, en simples pasos, con comandos tan sencillos, tengo mi proyecto, así como cuando lo hacían en Vercel, que ejecutan algo con clics. Bueno, tampoco así tan complicado hacerlo aquí, ¿no? Ya tengo ese proyecto que habíamos hecho antes aquí ejecutándose en Vue y funcionando todo. Imagino que como funcionaba antes. Como ven, sigue funcionando igual. Todo lo que habíamos hecho en ese pequeño curso de Vue. ¿Ok? Bien, entonces ahora vendría como le pongo un dominio acá. Quiero ponerle un dominio. Por eso también no hice todavía el de seguridad, porque necesito para eso el dominio. Bueno, vamos a comprar uno, solo para que vean todo desde el inicio cómo se hace. De todas formas, actualmente los dominios ya cuestan muy barato, no es como antes. Así que vamos a entrar a Namecheap, que es la página normalmente donde compro mis dominios. Esta de acá. Y vamos a comprar algún dominio ahí. Como digo, no es necesario que ustedes lo hagan. Si ustedes ya están contentos con que funcione simplemente con la IP, porque por ejemplo para algunas empresas que yo trabajé, ellos no les interesaba hasta ahorita, no les interesaba para nada un dominio. Lo que quieren es acceder al sistema y que el sistema haga lo que tiene que hacer. En mi caso, por ejemplo, hice unos sistemas, o actualmente tengo unos sistemas de control de almacén, y entran así, tal cual. Tú dirías, pero oye, ¿y no les podía dar un subdominio y tal? Nunca les interesó. Es como que simplemente, nada, es el enlace, entro y ya está. Simplemente dame el acceso a mi sistema, que no quiero tampoco que nadie entre a mi sistema, que incluso tienen miedo de que pueda ser más inseguro que tenga un dominio y puedan desde ahí detectarles qué hacen, qué no hacen, cómo es su sistema y tal. Son un poco recelosos algunas empresas, ¿no? Bueno, directamente así también pueden acceder. Bueno, en fin. Entonces vamos a comprar un dominio acá. Para ello les pido por favor que creen su cuenta y tal. Yo voy a ir ya, este proceso es bastante sencillo, así que yo voy a saltar directamente a la página donde ya hago la compra del dominio, o donde ya estoy a punto de pagar el dominio, ¿ok? Por favor créense una cuenta aquí o en el proveedor que ustedes más manejen, pero claro, como dije, para agregar el dominio aquí a DigitalOcean necesitamos configurar el gestor de dominio. Así que tendrían que ver qué es lo más parecido para que se acomoden. Ahora, si están dentro de Namecheap, claro, vamos a hacer todo exactamente igual. Bien, voy a comprar uno que esté barato. Por ejemplo, este. No sé si lo use alguna vez, pero bueno, para el ejemplo al menos, o para hacer más ejemplos podemos utilizarlo. Bien, voy a comprar este. No necesito nada más.
Miren, ya trae incluso certificados de seguridad y tal, pero vamos a hacerlo nosotros con una versión gratuita. ¿Qué me ha agregado? ¿Por qué me sale otro monto aquí? Vamos a poner View Item. Ah, bueno, es el impuesto, ¿no? Ya, bueno, no importa. Ponemos Checkout. Y bueno, acá si compras por más años, obviamente te sale más barato, ¿no? Pero como yo no lo voy a utilizar, solo para el ejemplo, voy a comprarlo así. A ver, solo tengo que verificar que el precio esté igual. Bueno, sí, parece que sí, no necesito agregar nada de esto. Un pequeño detalle aquí. Por ejemplo, si alguna vez han comprado un dominio en GoDaddy, si tú buscas un dominio que estás interesadísimo en comprarlo, qué sé yo, por ejemplo, gamesstore.com o no sé, algún buen dominio, o algún dominio que se te ha ocurrido solamente a ti con el nombre de tu empresa, por ejemplo, en mi caso, Neonap, un nombre así que tú tienes, y lo buscas en estas tiendas de dominio, si vuelves tú después de un tiempo, o si no lo has comprado en ese momento y vuelves después de una hora y media hora, el precio lo han incrementado mucho, ¿no? Es como que ya le pertenece a alguien, aparece, no sé si en Namecheap, pero me pasaba mucho eso en GoDaddy, de que tú buscabas algo, no lo comprabas ese ratito y luego volvías. Resulta que alguien lo compró. Misteriosamente compraron eso, entonces ya te lo están revendiendo porque ya le pertenece a alguien. Y claro, en realidad solo la propia empresa, como sabía que interesaba ese nombre, lo reservaba de ellos, ellos mismos lo compraban y luego te lo querían revender porque ya le pertenecía a alguien, ¿no? En Native realmente no sé si pasaba eso, pero en GoDaddy realmente pasaba eso. Por eso, si capaz que pasa aquí también, mejor si tienen un buen nombre o es un buen nombre vuestro, cómprenlo de una vez. Bien, voy a confirmar todas estas cosas de acá y nos vemos ya con el dominio comprado. Bien, entonces acabo de comprar mi dominio. Para ello simplemente venimos para acá y ponemos acá Domain Leads. Ahora lo que nos queda es conectar este dominio que hemos comprado con nuestro droplet o con nuestra gotita aquí en DigitalOcean donde queríamos agregar un dominio. Volviendo acá, para que no se pierdan, esta es nuestra gotita, el default. Bueno, aquí debemos conectar esto. Para ello, simplemente aquí tenemos nuestro dominio y deberíamos tener la opción de Manage. Nos dice Verify Contacts. Imagino que tengo que verificar algo en mi pero... aquí está, Manage. Entramos a Manage. Imagino que también hay que verificar algo, así que verifíquenlo. Primero vamos a hacer esto de acá. Y venimos acá a esta opción de Name Servers. Recuerden, mira, estamos acá en Domain Leads, hemos entrado a Manage, aquí en la pestaña Domain y aquí en Name Servers. Y aquí vamos a agregar el nombre de servidor que corresponde. Para ello, por ejemplo, si están trabajando en cualquier otro gestor, les voy a dejar un artículo de DigitalOcean, que es este de acá. Voy a venir acá, donde pues, nos da una guía de cómo agregar de diferentes proveedores. Miren, de Bluehost, Domain, de muchos. Aquí está el Namecheap, por ejemplo. Si le damos clic derecho, abrimos. Lo dejo en la descripción del video. Y ahí está, ahí nos indica cómo agregar. En este caso nos dice que vengamos acá y aquí deberíamos colocar, nos dice estos valores de acá. Entonces simplemente vengo acá y le digo acá Custom DNS. Entonces pongo este primer DNS, luego este otro de acá, que son casi lo mismo, solo que cambia el NS1, NS2 y esto. Un hito más tenemos que agregar y este de acá. Y ahora tenemos que guardar aquí en el check. Bien, entonces ahora que lo tenemos guardado, lo que tendríamos que hacer es precisamente tomar este dominio que hemos comprado y lo vamos a llevar aquí a DigitalOcean. Ahora sí, vamos al Add Domain y aquí ponemos esto de acá, sin espacios. Perfecto, nos sale el chat, seleccionamos, si tuviéramos varios droplets, seleccionamos con cuál queremos trabajar. En este caso solo tenemos uno, ponemos Add Domain y luego aquí lo que hay que hacer es simplemente poner arroba. Luego seleccionar el droplet, este de acá y crear. Luego, por ejemplo, si nosotros queremos crear subdominios, ¿a qué me refiero con un subdominio? Que a partir de este dominio, por ejemplo, quiero crear, porque, qué sé yo, cursos.neonap.store. También puedo agregar subdominios para, por ejemplo, tener así varios proyectos. Es por esta razón que yo tengo aquí mi proyecto Neonap y luego tengo el otro proyecto, miren, en un subdominio, ¿ven? Está en un subdominio. Luego el otro proyecto, por ejemplo, también está en un subdominio. Con un solo dominio ya puedo tener varios, no necesito comprar dominio para cada uno de mis proyectos en caso no necesite una marca como tal, ¿no? Por ejemplo, acá entro en el subdominio servicios, el otro era en el subdominio Pomodoro, este está en el dominio principal y a partir de esos nombres diferentes que son como una especie de máscaras que determinan a dónde tiene que ir nuestro servidor Nginx para que no se confunda como en este caso de acá, como habíamos visto, pues ya se puede trabajar con subdominios y esto, como les dije, simplemente lo pueden agregar aquí así. Cursos.neonatal o pueden ir agregando, seleccionan el y van agregando, ¿ok? En este caso nos quedamos solamente con el dominio y ahora esto ya debería funcionar o debería ya mandarnos al menos a Nginx. Probemos, está demorando un momento, todavía nos manda el Namecheap, en algunos casos esto demora un poco en conectar. Bien, volvemos, en mi caso demoró mucho más de media hora en conectar, pero ahora si vuelvo a acceder directamente acá
a la IP. Bueno, a la IP si accedemos, carga el sistema que ya habíamos publicado antes. Pero si accedo al dominio que he agregado, vamos a ver los dominios aquí en Add Domain. Aquí está el dominio que hemos agregado. Si accedo a este dominio, vamos a intentarlo. Pego acá. Me sale ya el mensaje de Welcome to Nginx que vemos por acá, que quiere decir que ya está reconociendo el Nginx que nosotros hemos instalado en nuestro servidor. Ahora un detalle aquí. Miren, normalmente el Namecheap lo que hace, a diferencia de otras plataformas, es que cuando conectamos al dominio, automáticamente pone esto, www. Nosotros no lo vemos, se ve exactamente así, pero internamente si se fijan en el título aparece un www y nunca les va a salir como que todavía está fallando. ¿Ven por ahí? Así que lo que tendrían que hacer es control C, control V y quitar ese W de ahí, ¿no? Para probar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos agregado el subdominio www, sino simplemente tenemos nuestro dominio. Si quisieran que funcione también el subdominio, pues tendrían que poner www. Aquí ya aparece cómo va a ser vuestra URL y simplemente seleccionan el IP y lo agregan. No sé si esto demore, vamos a probar www. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, demora un poquito siempre en reconocer estos subdominios y tal. Siempre tiene un tiempo, no sé exactamente por qué sea. Siempre tiene un tiempito en volver a reconocer un subdominio, pero esa es la forma, ¿ok? Todo luego va a funcionar similar. Si ya aparece lo de Nginx, quiere decir que ya está, ya se conectó a vuestro servidor con el dominio que acaban de crear. Otra cosa también aquí es que a veces necesitamos no solo un subdominio, sino que cada vez que acepte algún subdominio siempre redireccione a nuestro servidor. En ese caso tenemos que poner asterisco de esta forma. Seleccionamos esto, ponemos create y automáticamente va como a reconocer todos los subdominios, ¿ok? Es decir, que puedo poner aquí no solo www, sino cualquier otra cosa. Por ejemplo, neunab.neunab o algo así, ¿ok? Bien, pero nosotros volvamos a lo que nos interesa, que era trabajar directamente con esto de acá. Bien, entonces ahora necesitamos que este dominio, cuando acceda a él, vaya a donde estaba directamente esta IP. Y esto también es bastante sencillo. Primero entremos a nuestro servidor. Ya me ha botado, porque como dije, solo 2 minutos puedes estar sin actividad. En mi caso ya me ha botado. Así que voy a volver a entrar. Bien, ya tengo la IP. El comando era ssh, bueno, root y todo esto que ya vimos, ¿no? Ahora la contraseña. Bien, ya estoy dentro. Vamos a limpiar la terminal. Y lo que tendríamos que hacer primero es como que cambiar o editar lo que ya habíamos hecho antes, que ahora vamos a poner un nano, slash. Sabemos dónde podemos editar las configuraciones de nuestro servidor, Nginx 6 availables, y nuestro servidor lo editamos en el archivo, si no me equivoco, se llama agenda. Ahí está. Por el momento tiene algo así sencillito, una configuración básica. Y ahora aquí lo que tendríamos que hacer es poner, en vez de server name la IP, pues el dominio, el que ya conocemos. Por eso esto es bastante sencillo una vez que se ha conectado. Lo vamos a copiar de una vez. Y aquí sin los slash ni el http, nada de esto. Simplemente el dominio como queremos. Si quisiéramos el subdominio, bueno, ponemos el subdominio. Si quisiéramos cualquier otra cosa, ponemos lo que queramos ahí. Una cosa interesante aquí es que dentro de este bloque de acá, nosotros también podemos configurar, por ejemplo, para que cualquier subdominio que se ingrese lo acepte y siempre lo mande a este de acá. Pero eso, claro, es un tema un poquito más ya de Nginx, que se puede hacer muchas cosas aquí en este bloque donde nosotros configuramos nuestro código de nuestro servidor. Bueno, por eso se llama como que programación de servidores, ¿no? Bien, ahora simplemente guardo y control X. Pero recuerden que no es este archivo el que lee nuestro servidor, o bueno, el que lee Nginx, sino el enlace simbólico. Así que primero habría que borrar el enlace simbólico que ya tenemos. Para borrar rm-f, para borrar un archivo. Luego el archivo, en este caso mi archivo está en Nginx sites enabled, perdón, ahí, y se llama agenda si no me equivoco, ahí está. Y ahora otra vez creamos el enlace simbólico, ln-s y la ruta, ¿no? Slash etc Nginx sites, primero nuestro archivo que es en availables y luego la ruta, etc Nginx sites enabled. Presionamos enter. Y luego revisamos service, perdón, para revisar es simplemente un nginx-t. Bueno, nos dice successful que el código está bien. Y ahora simplemente service nginx restart. En algunos casos no siempre van a utilizar service. Esto depende, si no me equivoco, un poco también de la versión de Linux. Aunque la mayoría tiene service, pero en algunos casos o en algunas guías van a ver que se utiliza
el otro comando que es el systemical y algo así, y también restart, ¿ok? En mi caso uso el más básico, que el que trae por defecto, donde no hay que instalar nada, que es el Servbase, y tampoco estamos haciendo por el momento en servidor algo muy complicado. Pongo start, o bueno, perdón, es restart. Ahora sí. Y veamos qué ha pasado aquí. Si hago esto, veamos qué sucede. Miren, voilà. Empezó a funcionar todo nuestro proyecto. Ahora sí que en un dominio en el que hemos comprado, hemos hecho todos los pasos necesarios. Y ahí está nuestro proyecto. Claro, ahora nos faltaría darle a esto seguridad, ¿no? No me gusta que esté no seguro. Es horrible eso, ¿verdad? Y esto también es bastante sencillo y para esto vamos a utilizar una versión gratuita que es muy buena, muy popular también. Si desean pueden usar, por supuesto, si están en una empresa grande y tal y desean, no sé, algo más estricto, pueden utilizar, pueden pagar algún servicio. Como ven, incluso el propio Namecheap donde hemos comprado ofrecía estos servicios, pero también existe una versión muy popular, muy conocida, lo pueden investigar, que es Servbot. Es esta herramienta hecha en Python y como Python lo trae por defecto todas las distribuciones Linux, bueno, corre exactamente en todos y es una herramienta muy conocida. Para ello, lo primero que vamos a hacer es instalar, por supuesto, esta herramienta de Python. La herramienta, como dije, se llama Servbot y la instalamos de esta forma. Es más, podemos buscar, si desean por acá, Servbot. Es este de acá. Si vamos acá a Servbot Instructions, elegimos Apache, luego, por ejemplo, acá eligen en el que estén trabajando, por ejemplo, pasado Ubuntu 20. Y hay alguna serie de configuraciones, instalaciones. Bueno, acá nos dice, por ejemplo, para instalar esto y tal. Bien. Si desean saber mucho más sobre esta herramienta. Bien, en mi caso voy a instalar como tal Servbot. Como vemos hasta aquí instalamos Servbot con este sudo apt install Servbot, pero también vamos a instalar este paquete de Python 3 y Servbot que nos ayuda a la conexión más rápida, ¿ok? Presionamos Enter, esperamos que se instale, le ponemos acá que sí, esperamos que se instale un poco, seguramente hará algunas configuraciones internas de Python y ya está. Bien, esperamos a que se instale y ya está. Ahora que ya tenemos instalado Servbot, lo que tendríamos que hacer ahora para que funcione el HTTPS en nuestro servidor, primero es habilitar un puerto. Si recordamos lo que habíamos mencionado antes, por ejemplo, si vuelvo aquí al nano slash donde habíamos hecho la configuración de nuestro servidor, aquí en agenda, recordemos que por defecto escucha o se sirven nuestros proyectos en el puerto 80, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con HTTPS, este por defecto consulta otro puerto, así que hay que ver nosotros si nuestro servidor está habilitado el otro puerto que es el 443, ¿ok? Entonces, si por ejemplo ustedes ya tomaron un proyecto avanzado, les tocó hacer, configurar algo, cambiar algo en el servidor, o por ejemplo les tocó, les piden que pongan el HTTPS en el servidor en el que les haya tocado trabajar, siempre primero hay que verificar que esté abierto ese puerto porque puede que ya lo esté o puede que por defecto, como siempre es, no esté activo. Para ello simplemente ponemos sudo ufw espacio status. Y como dije, por defecto, en un Ubuntu que recién está instalado, por defecto está inactivo. La comunicación para el puerto HTTPS o para el SSL está por defecto inactivo, así que hay que activarlo. Y esto es sencillo, simplemente ponemos sudo, el mismo comando, ufw, y luego aquí indicamos el de permitir, que vendría a ser este comando de acá, el allow, y luego, por supuesto, en qué queremos permitir o para quién le queremos permitir. Por ejemplo, acá creo si trabajamos con Apache, si no me equivoco, podríamos poner algo relacionado a Apache y tal. En nuestro caso, como estamos con Nginx, vamos a escribir Nginx full. Todo para todas las conexiones para Nginx. Presiono Enter. Bien, ahora limpio la terminal. Bien, y ahora vamos a activar directamente el puerto ahora que hemos permitido o hemos indicado que acepte las configuraciones de Nginx. Para ello ponemos sudo ufw y luego aquí ponemos el enable. Yo le digo que sí. Bueno, y ahora si volvemos a poner el status, presiono enter. Miren, ahora nos aparece algo así como que Nginx ya está permitido y tal. Dependiendo de las configuraciones que hayan hecho en nuestro servidor o que nosotros tal vez jugando hayamos hecho en nuestro servidor, aquí incluso puede aparecer más cosas. Lo importante siempre para nuestro caso, que trabajamos con Nginx, es esto de aquí. ¿Ok? Que estén estas dos de ahí. Aunque en algún otro caso, incluso si hay mucho, puede generar conflicto. Como dije, esto de servidor es sencillo, es divertido, pero conocerlo a profundidad no es tan sencillo, ¿ok? O bueno, hay que tener cierta experiencia y hay que estar un poquito dedicado a esto. Incluso en algún caso podríamos hacer lo siguiente para que nunca, por ejemplo, nuestro servidor acepte un HTTP. La conexión no segura en ningún caso. Se puede incluso hacer esto
eliminando, por ejemplo, el sudo ufw. Luego aquí ponemos el delete para todas las conexiones. Ponemos siempre el allow. Y luego aquí le decimos qué conexiones no queremos permitir. Por ejemplo, creo que para eliminar de Nginx las HTTP nada más, ponemos Nginx y luego HTTP de esta forma. Y de esta forma, al hacer esto, solamente va a aceptar conexiones seguras nuestro servidor. Pero en algún caso, si es lo que desearan. En mi caso todavía no voy a poner esto. Vamos a limpiar ahora la terminal, simplemente un clear. Y ahora que ya tenemos configurado con nuestro servidor Nginx y ya tenemos instalado Servbot, pues lo que nos quedaría es precisamente ejecutar Servbot. Para ello simplemente podríamos poner sudo servbot de esta forma e indicarle con guión guión que estamos trabajando con Nginx. Para ello simplemente ponemos Nginx. Al hacer enter aquí en este comando, automáticamente Servbot va a buscar dentro de Nginx en nuestro site availables o bueno, en nuestro site enabled, va a buscar todas las configuraciones de servidores que tengamos, todas. Y automáticamente las va a volver HTTPS. Esto por defecto y la primera vez funciona sin ningún problema. Así que con esto funcionaría. Sin embargo, como dije, pero ¿qué pasa si por ejemplo ustedes ya están tomando un proyecto hecho, ya están tomando algo que ya existe? Si desean hacer algo más directo, lo que pueden hacer es, por ejemplo, poner esto y luego "-d" y ahí especificar exactamente para el dominio que ustedes quieren que tenga el certificado HTTPS. Por ejemplo, en mi caso lo quiero para este de acá. Bueno, podría poner así, nada más esto, sin los HTTPs ni nada. Así, nada más esto. Y luego va a empezar a interactuar con nosotros Servbot, ¿ok? En nuestro caso podría poner esto directamente, pero en nuestro caso, como dije, nosotros como estamos empezando y solo tenemos un dominio, podríamos hacer esto. Me salió un error, me dice que es, es certbot. Ahora sí. Presiono Enter. Bueno, y luego aquí empieza a hacerme una especie de, como dije, va a interactuar con ustedes. Me solicita un correo para la renovación, porque esto hay que renovarlo después de cierto periodo. Hay que volver a ratificar nuestro certificado SSL. Así que para ello ponemos algún correo. Por ejemplo, yo puedo poner acá neonap.cursos, que es el correo normal que yo tengo y ya está. Bueno, ustedes tendrían que poner un correo incluso más adjunto a vuestro dominio. Presionamos Enter. Y luego aquí nos hace otra pregunta sobre leer los términos y servicios y tal. Yo le digo que sí. Y luego aquí nos pregunta algo sobre suscribirnos a Servbot y tal. Yo voy a poner por ejemplo que sí, porque si hacen algunas actualizaciones y tal, me gustaría saberlo. Y luego aquí nos pregunta para qué dominios nosotros queremos poner el HTTPS. En este caso, si tuviéramos más configuraciones en el servidor, saldrían todas. Aquí sale solo una. Y nos dice que, por ejemplo, si queremos solo en uno, podríamos seleccionar y tal. Como había mencionado antes, sería como hacer ese "-d" que estaba explicando. O si queremos todo directamente, que es lo que vamos a hacer, presionamos Enter y ya. Empieza ahora sí que el proceso de configurar nuestro servidor con Servbot para que acepte el HTTPS. O el SSL, más conocido técnicamente como SSL, ¿no? Bueno, nos dice que parece que ya está y todo. Es más, si probáramos, tal vez ya funcionaría. Vengo para acá, voy a copiar. Aunque bueno, no hemos hecho un restart en Nginx, así que no debería funcionar, pero probemos. Y ya no aparece el error que aparecía aquí de no seguro. La conexión es segura, funcionó correctamente. Imagino que internamente Servbot ya hizo esto del restart. Como ven, ahora todo funciona muy bien. Sin embargo, esto tiene un periodo nada más de duración de algunos días, creo que son 90 días si no me equivoco. Y nosotros entrar cada 90 días a cambiar o a reactivar esto es un poco complicado, ¿no? Así que Servbot nos ofrece este comando de acá, que es el renew, que automáticamente activa como una renovación automática. Presionamos Enter y ya está. Con esto sería todo. No hay mucho más que hacer ahí. Y como ven, ya funciona todo, no hay ningún problema acá. Y tienen un certificado HTTPS o un certificado seguro sin ningún problema. Y ahora sí que tocaría hablar sobre lo que es el backend, subir base de datos y esto, pero esto se hará en la siguiente semana, ¿ok? También nos toca hablar sobre, por ejemplo, qué pasa cuando existen algunos errores. Trataremos de provocar algunos errores y sobre algo muy importante que a veces no se toma mucho en cuenta. Bueno, alguien que sabe de servidores sí que lo toma en cuenta, que son las carpetas logs, los archivos logs, que son muy importantes para la detección y corrección de errores. Y esto sobre todo lo vamos a ver mucho con, por ejemplo, lenguajes backend, como vamos a trabajar nosotros con Django y base de datos. Nos vemos la siguiente semana.